¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Les habla la doctora Steffi González Bocanegra, masóloga de la Clínica de Ricardo Palma y coordinadora de las actividades académicas de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Tamara Ortiz Pérez, catedrática asociada en la unidad de imagenología mamaria del Departamento de Radiología del Baylor College of Medicine. Ella muy amablemente nos aceptó con todo gusto estar el día de hoy presente con nosotros. Quisiera dar unas palabras acerca de ella. Ella es radióloga de mama en Houston, afiliada al Baylor St. Luke y docente en Baylor College of Medicine desde el 2012. Eh, MD UPR, Residency y Fellow en Baylor and MBA en UT Dallas 2024. Además, es directora de educación y del Fellowship, líder de comités y conferencista internacional. Asimismo, colaboradora en investigación e integrante del SBI, ARS y del Comité de Examen de Mama de la ABRC desde el 2016 hasta el 2022. Espero haberlo dicho bien, Tamara. Es un gusto para nosotros que nos puedas dar esta magnífica sesión en honor al mes rosado y las gracias son pocas. Paso a que inicies tu exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Steffi. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a participar esta noche y gracias a todos los participantes por su asistencia. Ya, ¿verdad? Pues mi nombre es Tamara Ortiz. Como mencionó Steffi, yo trabajo en Baylor College of Medicine y es un placer estar presentando esta noche. Vamos a la próxima plantilla, por favor. En términos de declaración de intereses externos, no tengo intereses externos para declarar. Próxima plantilla, los objetivos de la presentación en la noche de hoy. Va a ser presentar datos y estadísticas sobre el cáncer de seno. Me gusta, ¿verdad? Pues hablar acerca de la epidemiología del país en donde, ¿verdad? Pues estoy haciendo la exposición, así que vamos a hablar en términos de las estadísticas pertinentes en Perú. Discutir las guías y recomendaciones más recientes para la detección de cáncer de mama y puntualizar la importancia de la detección temprana de cáncer de mama y el rol de diferentes modalidades de imágenes, incluyendo tecnologías emergentes. Próxima plantilla. En términos de la epidemiología de cáncer de mama en Perú, ¿verdad? La incidencia es el cáncer más frecuente en mujeres. En el 2022, de acuerdo, ¿verdad? Pues a las estadísticas provistas, como mencioné ahí en la fuente, en la referencia, para el año 2022, un poco de 73,000 casos durante ese año de cáncer de mama y un poco menos de 36,000 muertes registradas relacionadas a cáncer de seno. Esto representa un aumento aproximadamente de 0,5% anual desde mediados del año 2000. En términos de casos y mortalidad reportados para el año 2024 y 2025, aproximadamente un poco menos de 7,800 nuevos casos y un poco menos de 2,000 muertes anuales. Y esto también representa un 30% aumentado entonces en mortalidad utilizado en esta información proyectada para el año 2025. Próxima plantilla. En términos un poco más acerca de la edad y tipo de cáncer, como mencioné, ¿verdad? Pues el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, pero más frecuentemente diagnosticado entre los años 40 y 49. La histología más común es el carcinoma ductal infiltrante o CDI o IDC por sus iniciales en inglés. Los desafíos más grandes y ¿verdad? Relacionados al diagnóstico y al tratamiento de cáncer de seno es el diagnóstico tardío, ¿verdad? Que hay muchísimas pacientes que no se hacen sus estudios de tamizaje anuales y al momento de establecerse el diagnóstico ya no es un paciente que es diagnosticado de forma asintomática, es un paciente que es diagnosticado una vez presenta síntomas.
y al momento de que hay sintomatología asociada, pues esto está usualmente asociado con un estadio al momento de detección mayor, una etapa más avanzada. Por eso, ¿verdad? Pues estamos puntualizando la importancia de la detección temprana y asegurarnos que los pacientes tienen acceso a todos estos servicios para hacerse sus estudios de discernimiento de tamizaje. Desafortunadamente, aproximadamente 85% de las mujeres son diagnosticadas en etapas avanzadas y quisiéramos que las estadísticas lo que reflejen es que la gran mayoría de los pacientes son diagnosticadas en etapas sumamente tempranas, lo que significa que entonces están siendo diagnosticadas a un momento en donde el cáncer de mama es asintomático, no presenta ni signos ni síntomas. Próxima plantilla. Sí, vamos a puntualizar la importancia de la detección temprana. ¿Por qué es que es tan importante detectar el cáncer? Aludimos un poco al final de la plantilla previa, pero vamos a profundizar un poco más. Próxima plantilla. Importancia de la detección temprana porque la detección temprana aumenta la probabilidad de que el paciente sea diagnosticado, como mencioné, en un estadio más temprano. De acuerdo al Ministerio de Salud de Perú, 90% de los tumores de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo. Así que los tratamientos en estadios tempranos tienden a ser mucho más efectivos porque tienden a ser menos invasivos, una etapa mucho más temprana. Así que el tratamiento tiende a ser mucho más efectivo. Las tasas de supervivencia a los 5 años, ¿verdad? Relacionado a las estimaciones por etapa o estadio. Cuando es localizado el cáncer de mama, tiende a ser aproximadamente 99%, que es excelente. Regional, cuando el estadio tiende a ser, ¿verdad? Pues un poco más avanzado, por lo menos estadio 2, pues esa tasa de supervivencia estimada disminuye un poco, baja 86%. Pero cuando es distante o estadio avanzado, etapa 4, pues entonces ahí sí hay una disminución significativa en la sobrevivencia estimada a los 5 años. Por eso es que queremos diagnosticar a los pacientes en estadio temprano. Idealmente estadio 0 o estadio 1, pero estadio 2 también tiene una muy buena sobrevida. Es menos probable, como verdad pues demuestro en esta plantilla, que el cáncer de seno sea diagnosticado en una etapa localizada en pacientes que no están haciéndose sus estudios de tamizaje o discernimiento con regularidad anualmente. Eso disminuye las probabilidades de que esto pase. Y verdad pues eso verdad pues está sumamente ligado a la concientización, está sumamente ligado a que tengan acceso a esos estudios. Así que verdad pues parte del mes rosado, de la campaña y de la concientización es que los pacientes, los médicos, todos estemos verdad pues trabajando uno, verdad, cada cual, verdad, pues uno en el brazo, con el brazo así enlazado del otro, para, ¿verdad? Pues juntos entonces poder asegurarnos que nuestros pacientes tienen acceso a la tecnología necesaria para poder entonces establecer un diagnóstico temprano. Próxima plantilla, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones para detección de cáncer de mama? Puedo hablar acerca de las recomendaciones acá en Estados Unidos, que son redactadas por el Colegio Americano de Radiología, o ACR por sus siglas en inglés, y la Sociedad de Imágenes de Mama, o SBI por sus siglas en inglés. Mamografía de tamizaje anual, la recomendación es comenzar no más tarde de los 40 años de edad. Se ha identificado que hay un grupo de pacientes que es necesario, ¿verdad? Porque están en una categoría de un riesgo más alto y que es necesario entonces que comiencen antes. Pero pacientes de riesgo promedio, la recomendación es que comiencen a los 40 años. Es sumamente importante puntualizar que la sociedad, el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Imágenes Mamarias no recomienda detener el tamizaje solamente basado en la edad del paciente, así que no hay un límite, un punto, ¿verdad? Cuando uno llega a cierta edad donde se dice, pues ya no hay que realizarse la mamografía de tamizaje. Realmente es una decisión individualizada que debe tomar en consideración la expectativa de vida de esa paciente, sus comorbilidades, al igual de la intención y la capacidad para tolerar tratamiento en caso de que se detecte un cáncer de mama. Próxima plantilla. Así que vamos ahora a cambiar un poco, vamos a hablar acerca de cuáles son los diferentes estudios de imágenes o modalidades que tenemos a nuestra disposición y cuál es el rol que ellos juegan en la detección temprana de cáncer de mama. Próxima plantilla.
Los estudios de imágenes a nuestra disposición, pues vamos a hablar acerca de mamografía. Hay la mamografía en 2 dimensiones, la mamografía en 3 dimensiones, también conocida como tomosíntesis. Tenemos la ecografía, la resonancia magnética y, ¿verdad? Pues un poco de avances. Estamos hablando de la mamografía resaltada con contraste, son nuevas tecnologías, al igual que la resonancia magnética rápida o abreviada, ¿verdad? O ABMRI por sus siglas en inglés. Y vamos a hablar de cada una en un poco más detalle. Próxima plantilla, por favor. Mamografía, ¿verdad? Pues tenemos las 2 categorías, la de tamizaje o detección, que es la que se hace anualmente a pacientes de 40 años o más, a menos que sean, ¿verdad? Pacientes en un grupo de alto riesgo donde necesitan comenzar sus estudios anuales, ¿verdad? Un poco más temprano. Son para mujeres asintomáticas, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de queja, no se ha notado ningún abultamiento, cambios en el pezón, descarga del pezón, cambios en la piel, ninguno de esos hallazgos. Así que esto es un estudio preventivo, ¿verdad? Entonces el otro grupo o la otra categoría de mamografía es la mamografía diagnóstica. Mamografía que se realiza para pacientes que tienen síntomas, que están sintomáticas, tienen, como mencioné, un abultamiento, puede ser dolor, descarga por el pezón, cambios en el pezón, cambios en la piel. También pacientes que necesitan estudios de seguimiento porque previamente se ha, ¿verdad? Pues detectado una normalidad en estudios previos y pues es necesario hacer estudios de seguimiento o estudios adicionales para profundizar un poco más y poder entonces establecer un diagnóstico definitivo. En mujeres, estos son, ¿verdad? En nuestra práctica, son mujeres de 30 años o más que se comienza la evaluación con mamografía. Y en los hombres, porque hay hombres que presentan también con quejas, hombres, pues entonces si tiene alguna queja, se comienza con la mamografía a la edad de 25 años o más. Vale puntualizar que ¿verdad? Los caballeros, dado su incidencia tan baja de cáncer de mama, pues entonces ellos no tienen un programa de tamizaje o de detección, porque es sumamente menos de 1% de todos los cánceres de mama ocurren en los hombres. Próxima plantilla, por favor. En términos de la tomosíntesis o el mamograma en 3 dimensiones, tiene muchísimos beneficios, pero los beneficios más importantes, ¿verdad? Diría yo en nuestra experiencia, es que disminuye, ¿verdad? Disminuye la tasa de rellamado, la cantidad de veces que tenemos que llamar a pacientes para estudios, vistas adicionales, para determinar si ese hallazgo es algo que, ¿verdad? Pues realmente tiene una sospecha y necesita ser evaluado con otras modalidades o a lo mejor con una biopsia. Pero entonces va a aumentar también la detección de cáncer de mama. O sea que al disminuye esa tasa de rellamado, llamamos menos pacientes, pero la que sí llamamos, ¿verdad? Pues eso, en esas que sí llamamos para estudios adicionales, ahí nos ayuda a mejorar nuestra tasa de detección de cáncer de seno. Y son porcentajes que son sumamente significativos, hasta un 40% en disminución de la tasa de rellamado y un aumento aproximadamente hasta 41% en la detección de cáncer de seno. Próxima plantilla. Solamente, ¿verdad? Pues un recordatorio de que la tomosíntesis o el mamograma de 3 dimensiones, ¿verdad? Pues el tubo de rayos X, ¿verdad? Pues va a rotar en un arco de aproximadamente 15 grados, donde va a estar adquiriendo imágenes de dosis baja durante ese arco, y esas imágenes son reconstruidas utilizando un algoritmo de la computadora, que entonces va a producir esas imágenes en 3 dimensiones, que nos ayuda entonces a evaluar áreas individuales para poder, en verdad, pues profundizar un poco más, ver un poco mejor y poder entonces describir si hay hallazgos, poder evaluarlos de una forma mejor y con más detalle. Próxima plantilla. Aquí podemos ver a mano izquierda de la pantalla la mamografía en 2 dimensiones digital. A mano izquierda tenemos la tomosíntesis. La tomosíntesis, ¿verdad? Pues como le dije, son esas imágenes reconstruidas a través de ese algoritmo de computadora. Es como si estuviéramos viendo una película y podemos evaluar de un lado hasta el otro. Y entonces en el centro, podemos ver la mamografía sintetizada, que esa mamografía es reconstruida utilizando la misma data de esas imágenes de proyección de donde se generan las imágenes de tomosíntesis y se parece mucho, no es idéntico
al mamograma en 2 dimensiones, pero es sumamente parecida. Y entonces nos ayuda a disminuir la cantidad de radiación a la cual la paciente es expuesta, porque no requiere una exposición adicional, como en casos donde se combina la mamografía de 2 dimensiones con la de 3 dimensiones. Así que en esa tecnología de estar disponible es sumamente útil porque nuevamente nos ayuda a disminuir nuestra tasa de rellamado, aumenta nuestra detección de cáncer y disminuye la tasa de radiación a las cuales nuestros pacientes están expuestos para cada examen anual. Próxima plantilla. Vamos a hablar un poco entonces ahora de la resonancia magnética. Hay varios protocolos, el protocolo convencional, que es el protocolo un poco más largo, que es donde hay estándares mínimos que han sido establecidos por el Colegio Americano de Radiología, donde, ¿verdad? Pues hay ciertas secuencias que se adquieren con y sin contraste, y las secuencias dinámicas, que son imágenes que se adquieren antes y después de la administración de contraste. A ver, ¿verdad? Pues estas imágenes, toda esta información, la idea es que los cánceres tienden a realzar con contraste, a captar ese contraste. Así que queremos evaluarnos, queremos tener mucha información acerca de qué está sucediendo luego de la administración de ese contraste para aumentar la probabilidad de detectar el cáncer de seno. La resonancia magnética tiene una excelente sensitividad, cerca del 100% para la detección de cáncer de seno. Así que es una excelente tecnología si está disponible. También tenemos el sistema CAD o Computer Aided Detection, CAD es por sus siglas en inglés, donde puede hacer postprocesamiento luego de que las imágenes son adquiridas y nos ayuda a la interpretación de los estudios de resonancia magnética con diferentes técnicas para nosotros, ¿verdad? Pues poder evaluar en más detalle todas esas imágenes y la data ¿verdad? Que contienen para determinar si una paciente hay algo sospechoso que requiere una biopsia, algo que requiere un estudio de seguimiento, o si la paciente, ¿verdad? El estudio se ve bien y la vemos entonces el año entrante. La dificultad con la resonancia magnética más bien tiene que ver mucho con la accesibilidad. No está disponible en todos los lugares, conlleva un costo más alto y es un tiempo de adquisición promedio entre 20 y 25 minutos. Así que, ¿verdad? Pues tarda un poco más que otro estudio del que vamos a hablar, que es la resonancia magnética rápida o abreviada, que verdad pues obtienen menos imágenes, el tiempo de examen es menor, verdad el costo también es menor para hacerse el estudio, pero sí de todas formas tienen los problemas de accesibilidad. Pero esta es una tecnología excelente para la detección de cáncer de seno si está disponible. Próxima plantilla. ¿Cuáles son las indicaciones para la resonancia magnética? ¿Verdad? Pues va a estar todo centrado en la detección de cáncer de seno. Vamos a ofrecerle esa tecnología a pacientes de alto riesgo en conjunto con su mamografía anual. Pacientes que se consideran de alto riesgo son pacientes que tienen mutaciones genéticas, algunos síndromes genéticos hereditarios, un historial de radioterapia al pecho, por ejemplo, pacientes que han tenido algún tipo de linfoma y han recibido radioterapia durante las edades de 10 a 30 años, y se debe comenzar luego de 8 años después de haber completado la radioterapia. Y cualquier paciente que tenga un riesgo de por vida calculado igual o mayor a 20%. Para los estudios de resonancia magnética, como mencioné anteriormente, utilizamos contraste, que es un contraste basado en gadolinio, que es una sustancia paramagnética que nos va a ayudar a distinguir entre diferentes tipos de tejidos en la mama y nos ayuda a mejorar la detección de cáncer de mama. Próxima plantilla. Yo creo que una hacia atrás. También tenemos, muchas gracias, tenemos también pacientes que han sido diagnosticados recientemente con cáncer de mama. Así que, ¿verdad? Pues hacer la resonancia magnética luego de un diagnóstico nos ayuda a tener otro, ¿verdad? Pues muchos puntos adicionales de información, como por ejemplo el tamaño del cáncer. Podemos determinar un poco mejor cuál es la extensión de ese cáncer, tanto en el seno, donde ya sabemos que hay cáncer, para ver si hay evidencia de cáncer en otras áreas del seno, ya sea en el mismo cuadrante o en cuadrantes diferentes,
o en la mama contralateral. Esto es sumamente importante para el estadiaje y también para poder planificar la cirugía, ¿verdad? Pues para los pacientes, para determinar cuál es el mejor tipo de cirugía para aumentar las probabilidades de tener márgenes quirúrgicos libres y que la cirugía sea sumamente exitosa. También nos ayuda en la evaluación de ganglios linfáticos en varias regiones como axilar, supra, infraclavicular e interna mamaria. Una indicación, ¿verdad? Pues un poco menos utilizada es la resolución de problemas. Tenemos estudios, por ejemplo, ahora hemos hecho un paciente que tiene una queja, por ejemplo, secreción o cambios en el pezón, que sean, ¿verdad? Pues que cumplan los criterios con considerarse cambios, ¿verdad? Preocupantes o patológicos. Y hacemos estudios convencionales como mamografía y ecografía y no encontramos nada, ¿verdad?, para explicar esa sintomatología. Así que en esos casos es uno de esos estudios, uno de esos casos en donde se puede hacer la resonancia magnética para evaluar o resolver ese problema de esa queja que no ha sido, ¿verdad? Pues no hemos podido encontrar una causa utilizando las tecnologías convencionales. Próxima plantilla, por favor. Estos son unos casos, nada, esto es un ejemplo a la parte izquierda, ¿verdad?, de su pantalla. Van a ver una paciente que se estaba haciendo un tamizaje suplementario, una paciente de alto riesgo, donde, ¿verdad?, pues en esta imagen de proyección de intensidad máxima, podemos ver que no hay ningún realce por contraste anormal. Así que, ¿verdad?, podemos decirle a esta paciente con mucha confianza, con mucha seguridad, que no hay evidencia de cáncer de seno basado, ¿verdad?, por este estudio de resonancia magnética, que como puntualizamos anteriormente, tiene una sensitividad que está aproximando el 100%. A mano derecha de la pantalla vemos un caso de evaluación de extensión del cáncer. Una paciente que ya sabemos que hay cáncer, pero basado por el MRI podemos ver que de la resonancia magnética, podemos ver que el cáncer es más extenso de lo que habíamos detectado originalmente por otras modalidades. Y también podemos evaluar, como mencioné, envolvimiento de otras estructuras como la piel, si hay envolvimiento del complejo pezón areolar, si hay envolvimiento de los músculos, caja torácica, y evaluación de los ganglios linfáticos. Así que en este caso, ¿verdad?, pues sumamente utilidad, de gran utilidad para planificar sobre todo la cirugía para que sea más exitosa. Próxima plantilla. La ecografía es una modalidad que es sumamente útil, puede ser utilizada como suplemento a la mamografía para mujeres en una categoría de alto riesgo, en las cuales resonancia magnética estaría indicada, pero por alguna razón u otra no se puede realizar. También se puede utilizar como un estudio complementario, suplemento a la mamografía, en pacientes que tienen tejido mamario denso para aumentar la detección de cáncer de mama. Próxima plantilla. Acá tenemos unos casos, ¿verdad? En la parte izquierda de la pantalla pueden ver una imagen donde hay un quiste simple, que es un hallazgo benigno, ¿verdad? Tenemos la confianza basada en los estudios, la información provista por la ecografía, que esto es un hallazgo benigno y no requiere ningún tipo de intervención. Y en la parte derecha de la pantalla podemos ver un caso de una masa irregular, hipoecoica, con sombra acústica posterior, tienen muchas características que son sospechosas, y entonces la recomendación va a ser una biopsia. Así que hallazgos que son sospechosos, que podemos ver por ecografía, podemos realizar la biopsia guiada por ecografía, que es mucho mejor tolerada por los pacientes, es de un costo más bajo, está más disponible y tiende a ser, ¿verdad?, pues sumamente certera, porque, ¿verdad?, puedes ver las imágenes y puedes evaluar la calidad de tu muestreo en el momento en que la estás realizando. Próxima plantilla. Vamos entonces ahora a pasar a la mamografía con realce por contraste. La mamografía de realce por contraste utiliza contraste yodado para detectar nuevos vasos sanguíneos o la neoangiogénesis. Estos son vasos sanguíneos que son formados de forma rápida para poder alimentar los tumores, para que esos tumores crezcan. El procedimiento se realiza, ¿verdad?, pues a través de la inyección intravenosa de ese contraste yodado, y después de la inyección, la mama se comprime y se obtienen imágenes de baja energía, al igual que imágenes de alta energía en las proyecciones estándares craneocaudales y mediolateral oblicua.
y oblicua medio lateral. Y entonces, ¿verdad? Pues la próxima plantilla nos va a demostrar algunas imágenes a través de entonces esa inyección de contraste, parecido a como podemos hacer por resonancia magnética. Ese realce por contraste, ¿verdad? Pues puede estar altamente asociado dependiendo de otros hallazgos y descriptores como la morfología del hallazgo, ¿verdad? Pues que puede tener una alta sospecha de cáncer y puede servir como guía para entonces realizar la biopsia. Próxima plantilla. Las indicaciones, ¿verdad? Pues similares a la resonancia magnética. Usualmente sería un caso que sería excelente, por ejemplo, para resonancia magnética, como el paciente que se diagnosticó recientemente con cáncer de seno y vamos a evaluar la extensión, pero por alguna razón este paciente no puede realizarse una resonancia magnética. También se puede utilizar para la evaluación de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante, para la resolución de problemas, como mencioné anteriormente, y también se puede utilizar como tamizaje suplementario. Pacientes que son de alto riesgo, pero por alguna razón no se pueden someter a esa resonancia magnética, ya sea porque tienen una alergia al contraste, que es basado en gadolínio, o tienen un problema donde son claustrofóbicos. Y también puede ser utilizada para la evaluación de pacientes que no son a riesgo promedio, pero tampoco son categorizados en la categoría de alto riesgo, son riesgo intermedio. Así que están entre medio de los dos. Y sería, ¿verdad? Pues un tamizaje suplementario para esos pacientes que tienen un poco de riesgo más elevado, pero no lo suficiente como para calificar para una resonancia magnética. Próxima plantilla. Consideraciones para la implementación, pues es necesario tener el equipo, la capacidad técnica, hay que invertir, ¿verdad? Pues en el equipo, ¿verdad? Físico, pero también los programas que nos van a ayudar a poder realizar estos estudios. Establecer bien el proceso a través del cual se realizan estos estudios, tener el personal adecuado. Número uno, hay que, ¿verdad? Pues planificar que hay que establecer un acceso intravenoso, hay que monitorear estos pacientes, evaluar estos pacientes antes para poder detectar si hay algún paciente que no sea un buen candidato, ya sea por alergias a contraste yodado o porque tienen una función renal comprometida. Es importante también tener sistemas, ¿verdad? Pues en su lugar para poder manejar reacciones adversas al contraste y estar conscientes de que es necesario que las personas, ¿verdad? Pues el personal tenga un entrenamiento para poder, ¿verdad? Pues poder realizar estos estudios y que hay una curva de aprendizaje tanto para las personas que están realizando el estudio como para aquellos como nosotros que lo estamos interpretando. Próxima plantilla. Así que este es el proceso que nosotros utilizamos para la mamografía con realce por contraste. Se inyecta el contraste yodado y luego de 2 minutos de espera se comienzan a adquirir esas imágenes pareadas de baja y alta energía en las proyecciones craniocaudales y oblicuo medio lateral. Y eso usualmente toma hasta un total de 8 o 10 minutos. Y luego entonces se interpretan esas imágenes, interpretamos las imágenes de baja energía que son similares a la mamografía regular y las imágenes recombinadas o con sustracción para entonces evaluar, concentrarnos en áreas donde hay un realce por contraste o no hay un realce por contraste. Próxima plantilla. Estos son casos, ¿verdad? De la mamografía con realce por contraste. Como podemos ver, a la parte izquierda tenemos una paciente que tiene una masa sospechosa en el seno izquierdo, como al nivel del pezón, pero podemos evaluar en la mamografía por contraste, en la imagen recombinada, que no es solamente esa masa que, ¿verdad? Pues es la más grande, sino que hay otras áreas de realce por contraste que están conectando esa masa con el complejo pezón areolar. La imagen en el centro, también podemos ver es un área de una simetría donde en las imágenes con realce por contraste, las imágenes recombinadas, podemos ver que hay un área de realce por contraste no en masa, la cual también, ¿verdad? Pues va a necesitar una biopsia. Y por último, tenemos una paciente que tiene un área de una asimetría, un área que
se ve, ¿verdad? Pues un poco diferente y necesitaría estudios adicionales. Y al hacer el estudio con realce por contraste, podemos ver que no hay realce por contraste asociado con esta asimetría, y entonces esto se puede clasificar como un hallazgo benigno. No necesita más ningún tipo de intervención. Próxima plantilla. Acá hay más casos, ¿verdad? Pues estos son casos en donde, ¿verdad? Pues se puede establecer la extensión de, ¿verdad? Pues si podemos ver un hallazgo por mamografía, si hay alguna evidencia de enfermedad multifocal o multicéntrica. Y, ¿verdad? Pues como mencioné anteriormente, este es uno de los beneficios de realizar mamografía con realce por contraste si no hay acceso para hacerse resonancia magnética o el paciente tiene una contraindicación para realizarse la resonancia magnética. Próxima plantilla. La resonancia magnética rápida o abreviada es un término general que se utiliza para un examen de resonancia magnética que ha sido diseñado para evaluar si hay evidencia de cáncer de mama, basado en, como mencioné, ¿verdad? Pues esos conceptos de diferencia en la información de cinética, que es la información acerca de el realce por contraste, cuándo está ocurriendo ese realce por contraste y si está presente o no. Usualmente el realce más temprano se ve en pacientes, ¿verdad? En casos donde la histología es cáncer. Usualmente los hallazgos benignos que pueden tener realce por contraste tienden a tener ese realce de una forma un poco más tardía, luego de administrar el contraste intravenoso. Próxima plantilla. La resonancia magnética rápida, como mencioné, ¿verdad? Pues hay varios subtipos. Está, por ejemplo, los protocolos cortos, donde se adquieren solamente 2 secuencias antes y después de administrar el contraste. Están los protocolos abreviados también, que incluyen otras técnicas, no solamente antes y después del contraste. Y hay protocolos que se están desarrollando para utilizar, para evaluar pacientes sin necesidad de inyectar contraste intravenoso, con resonancia magnética con secuencias especiales como secuencia de difusión y mapa de coeficiente de difusión aparente, o ADC o ADC por sus siglas en inglés, donde la intensidad de la señal se considera proporcional a la difusión de moléculas de agua en el tejido, y, ¿verdad? Pues cuando hay una restricción en la difusión, pues se considera que ese hallazgo tiene una mayor probabilidad de ser compatible diagnosticado con cáncer de mama. Próxima plantilla. Estos son algunos casos, como mencioné, la secuencia de difusión va a analizar ese movimiento de las moléculas de agua que puede estar restringida en condiciones patológicas como tumores, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a estar evaluando en nuestras imágenes. El uso de la difusión en los tumores de mama va a revelar ese aumento de la restricción de la función de la celularidad tisular y la integridad de las membranas celulares, lo cual nos ayuda, ¿verdad? Pues a evaluar, lo podemos evidenciar con valores de ADC más bajos para el cáncer de mama en comparación con el tejido mamario normal o tumores benignos. Próxima plantilla. Vamos a hablar brevemente de la inteligencia artificial en la evaluación de imágenes mamarias. Próxima plantilla. Usos clínicos de la inteligencia artificial en la imagenología mamaria. Creo que esta tiene una animación. Steffi, traté de quitarle la animación, pero si quieres puedes evaluarlas todas. Nos va a ayudar en el apoyo en la detección y clasificación de diferentes tipos de lesiones, en el triaje de los estudios para señalar y darle prioridad a casos que la plataforma ha identificado que tienen alta sospecha. También modelos de riesgo, poder estratificar el riesgo para los diferentes pacientes basado en múltiples factores clínicos. Puede ser una herramienta para mejorar nuestro flujo de trabajo, donde, ¿verdad? Pues nos ayuda a pasar menos tiempo de lectura, pero también entonces el tiempo que estamos, ¿verdad? Invirtiendo en la lectura de esos casos, que sea más eficiente. Y un segundo lector también como un apoyo de control de calidad. Próxima plantilla. Las herramientas de la inteligencia artificial son muchísimas para mamografía. Tenemos 2 plantillas para ellas. Pero como pueden ver, ¿verdad? Pues diferentes herramientas van a tener diferentes aplicaciones y beneficios clínicos.
Pero, por ejemplo, está la disminución el aumento en la tasa de detección de cáncer, la disminución en la tasa de rellamado, disminución en el tiempo de lectura, disminución en la carga de trabajo, una carga de trabajo, ¿verdad?, más eficiente. Y como mencioné en la plantilla anterior, ese apoyo al lector para un segundo par de ojos, o también un apoyo para el lector en términos de la evaluación de control de calidad, que es sumamente importante en nuestras imágenes. Próxima plantilla. Esta es la continuación de todas las herramientas, ¿verdad?, que hay disponibles de inteligencia artificial para mamografía. Entonces, la próxima plantilla. Aquí podemos ver, ¿verdad?, pues que hay otras herramientas para otras modalidades, ¿verdad? Pues el número es menos. Se han desarrollado muchas más para mamografía, ya que el volumen de la mamografía, ¿verdad?, pues es sumamente alto porque es el estudio que es el estándar dorado para la detección de cáncer de seno. Pero como podemos ver, hay herramientas que se han desarrollado para ecografía, al igual que para resonancia magnética, donde ayudan a disminuir la tasa aumento en la tasa de detección de cáncer de seno y una disminución en el número de biopsias para que entonces el número total de biopsias, ¿verdad?, pues sea tratar de disminuir el número de biopsias recomendados en casos donde se ha determinado que no es necesario. Aumentar la consistencia y aumentar también la eficiencia de nuestro trabajo y disminuir aumentar la precisión y disminuir los cánceres no detectados, o sea, los cánceres que debimos haber visto, pero no vimos, ¿verdad? Pues solamente por la evaluación de los radiólogos humanos. Próxima plantilla. Quisiera darle gracias a todo el mundo por su atención y aquí, ¿verdad?, próxima plantilla, tenemos un poco de tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No se escuchaba, gracias, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a pasar Muchas gracias a todos por avisarme. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y yo quería a iniciar con esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre solicitar una resonancia, siempre solicitar una resonancia magnética a todo paciente que se va a someter a una cirugía de mama, sea benigna o maligna, para la detección de lesiones MRI only? Bueno, Si es excelente oportuno, pregunta. si no debes dar. Excelente pregunta. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones acerca de ese mismo tema en nuestra práctica y de forma multidisciplinaria, ¿verdad?, en consenso con los cirujanos, con los oncólogos, con los radioterapeutas, hemos decidido, ¿verdad?, que si tenemos la oportunidad, solamente vamos a no recomendar estudios de resonancia magnética para la evaluación de, ¿verdad?, cuán extensa es la enfermedad en pacientes que son diagnosticados postmenopáusicas con evidencia, ¿verdad?, pues de cánceres que son, que demuestran receptores de estrógeno, por ejemplo, y en pacientes ciertos pacientes también diagnosticados en posmenopausia que no tienen tejido denso. Todas las pacientes con tejido denso que son diagnosticadas con cáncer de seno, recomendamos estudios de resonancia magnética. Pacientes jóvenes diagnosticadas menos de 55 años, también recomendamos la detección de el uso de la resonancia magnética para evaluar cuán extenso es el cáncer. Tenemos, ¿verdad?, como mencioné, tenemos, ¿verdad?, pues esas guías y con mucho gusto te las puedo compartir, Steffi. Eso es lo que nosotros utilizamos. Muchas gracias. Richard, creo que tenías alguna pregunta. ¿Dónde estás? Oh. Voy a salir de la pantalla un ratito, que no puedo Aquí veo, manipular. dice, ¿dónde Ay, quería, dónde? Ese es
Tengo una pregunta en el chat. ¿Dónde quería, Sí, dice, dónde quería la quedaría seguro. ecografía con shear wave? ¿Dónde quedaría? Pues eso es de utilidad, o sea, si lo tiene, ¿verdad? La herramienta de elastografía para evaluar la elasticidad de la lesión, para tratar de aumentar la especificidad, una vez está, ¿verdad? Pues haciendo la recomendación de una biopsia. Sí, es una herramienta más que se puede utilizar, definitivamente. Muchísimas gracias. Maestro Mauricio León, le paso, prenda su micrófono y audífono para poder estar levantando la mano. Creo que él puso Pregunta la pregunta en el chat. sí. ¿Quién debería dar el resultado de cáncer a la paciente dentro de un equipo multidisciplinario de mama? Esa es una decisión, ¿verdad? Pues individual, en términos de verdad, pues de cada práctica. Diferentes prácticas lo hacen de forma diferente. Yo puedo decir que lo que nosotros hacemos en nuestra práctica somos nosotros los radiólogos que hablamos con los pacientes y le damos los resultados. No todas las prácticas son iguales. Nuestra práctica ha evolucionado para incluir eso. Nosotros tenemos la oportunidad de establecer una relación con la paciente al momento en que se recomienda la biopsia y al momento de realizar la biopsia. Y la paciente sabe que va a recibir una llamada de nosotros y nosotros hemos discutido de antemano con ellas, ¿verdad? Pues, ¿cuál es nuestra impresión en términos de la probabilidad de que sea ¿verdad? Pues que el diagnóstico regrese, confirme un cáncer de seno? Con toda honestidad, al principio, cuando yo estaba haciendo, ¿verdad? Mi subespecialidad, mi entrenamiento, fui expuesta a este modelo y me tomó un poco de sorpresa porque yo estaba acostumbrada a que los radiólogos estaban un poco más tras bastidores, no estaban así como que en la primera línea con los pacientes, pero realmente me di cuenta que nosotros nosotros estamos en una posición privilegiada, porque sí somos radiólogos y sí le damos apoyo a todos estos clínicos como ustedes, o cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, patólogos, etcétera, cirujanos plásticos, pero tenemos ese privilegio de estar, de conocer a la paciente, de interactuar con ella, establecer esa relación y, ¿verdad? Pues estamos en esa posición privilegiada de discutir esos resultados con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Excelente Hola. tu presentación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Por todo. Bien, bien. Nos has dado un A la update muy orden bonito. siempre. Gracias. A ver, otra pregunta, Steffi. ¿Alguien tiene una pregunta más? Están escribiendo unas preguntas más en el chat. Justo Ajá. está allí la pregunta de Jean-Pierre Escalante. A ver, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la biopsia core debería realizarse la resonancia magnética de mama en una paciente con un diagnóstico de cáncer? Excelente pregunta. Nosotros usualmente lo realizamos usualmente bastante rápido, dentro de, puede ser, qué sé yo, en promedio 1 semana y media a 2 semanas, es cuando nosotros lo realizamos. Y no hemos encontrado mucha dificultad en términos de distinguir cambios relacionados a la biopsia versus cambios relacionados al cáncer de mama. No voy a mentir y decir que nunca hemos tenido ninguna dificultad, pero usualmente no tenemos tanta dificultad haciendo, ¿verdad? Pues hasta estableciendo esa distinción. Así que no hay un tiempo mínimo que tenga que esperar. Solamente, ¿verdad? Pues es la disponibilidad. Discúlpeme, entonces, ¿sería ideal que la resonancia se haga antes de la biopsia? ¿O es No indistinto? necesariamente. Bueno, el número uno, el plan médico no va a pagar acá, porque no va a cumplir con la indicación. Esa es la realidad. Pero para pacientes en este marco clínico de diagnóstico reciente, acá, ¿verdad? Pues hay que establecer el diagnóstico para entonces, ¿verdad? Justificar la necesidad de realizar una resonancia magnética. Pero una vez se establece el diagnóstico, no hay que esperar un mes o un mes y medio. Usualmente lo realizamos entre 1 semana y media y 2, y usualmente
Este periodo de tiempo es porque pues el paciente, ¿verdad? Pues necesitamos la aprobación del plan médico y la logística de que haya, ¿verdad? Pues un espacio que sea compatible con, ¿verdad? Pues el itinerario de la paciente. Muchas gracias. Acá están escribiendo 2 preguntas más. Ahí está. A ver, si se tiene la posibilidad de hacer resonancia magnética y mamografía con contraste para ver multicentridad, ¿cuál es la mejor opción? A mí me gusta más la resonancia, porque también nos deja evaluar otras cosas, como por ejemplo los ganglios linfáticos. Nos ayuda a evaluar si hay o no envolvimiento de otras estructuras adyacentes. Que verdad, pues la mamografía con contraste, pues no nos va a dar información de los ganglios linfáticos necesariamente, a lo mejor los de la axila nivel 1, pero no los otros ganglios linfáticos. Así que yo pienso, ¿verdad?, que si hay la posibilidad de hacer las dos, mi preferencia y la de muchos de mis compañeros es realizar la resonancia magnética. La otra pregunta, la pregunta era en la relación de si los cambios de la biopsia pueden sobreestimar el tamaño tumoral. Es una clarificación acerca de la pregunta anterior. Sí, o sea, puede causar un poco de sobreestimación, pero no hemos visto en nuestra experiencia que sea un porcentaje significativo donde al momento de la patología final, ¿verdad? Pues veamos que pues la cantidad de cáncer que estaba presente es sumamente más grande o sumamente más pequeño de lo que era por la resonancia magnética. Así que usualmente, tomando en consideración la probabilidad de los cambios luego de la biopsia, la sobreestimación puede ocurrir, pero realmente no es un problema significativo. Acá veo respuesta a la quimioterapia. Esa es parte de la pregunta del doctor León acerca de si tiene la posibilidad de hacer cualquiera de los 2 estudios. Nuevamente, si hay posibilidad de hacer resonancia magnética, nosotros preferimos la resonancia magnética para evaluar la respuesta a la quimioterapia. Solamente la mamografía con realce por contraste es para pacientes en donde hay una contraindicación o no es posible realizar la resonancia magnética por alguna razón u otra. Esa es nuestra preferencia. Siguen escribiendo una pregunta más. A ver. Sí, con esa creo que ya es la última. Bueno, nuevamente entonces, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué opinión tiene sobre la tactile breast imaging en cáncer de mama? Pues la verdad, no había escuchado de eso. Así que no quiero emitir una opinión acerca de algo con lo cual no estoy sumamente familiarizado. Si el participante puede añadir un poco más de detalle acerca de a qué específicamente se está refiriendo. Y si no tengo la información, con mucho gusto, ¿verdad? Pues podemos conectar, ¿verdad? Pues, fuera de este programa para que yo tenga la oportunidad de informarme un poco más y poder entonces, ¿verdad? Pues emitir una opinión un poco más informada. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, querida Tamara, por estar con nosotros. Quería darte unos segundos para algunas palabras de conclusión y luego el doctor León continuadamente va a dar las palabras de término de reunión. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un placer estar participando de esta sesión esta noche. Espero, ¿verdad?, que haya sido de su agrado, que haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, cualquier duda, ¿verdad? Pues Steffi y el doctor León también tienen mi información de mi correo electrónico, así que si alguien quisiera, ¿verdad?, hacer alguna otra pregunta de seguimiento o algo que encontraron de la práctica de día a día y, ¿verdad?, pues no fue cubierto en la presentación del día de hoy, con mucho gusto, a la orden, siempre me pueden enviar un correo electrónico. Gracias, Tamara, muchísimas gracias. Gracias. Buenas Un noches, placer. gracias. Ha sido un honor tenerte para la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica. Nos has enseñado muchísimo, como siempre. Gracias por tu disponibilidad, como siempre, en realidad.
y siempre hacemos contigo muchísimas cosas como los Tumor Board. Ha sido un tremendo placer tenerte y todos hemos aprendido de ti hoy día. Te quiero agradecer en nombre de la sociedad y bueno, hemos tenido bastante concurrencia. Gracias a todos también por estar presente hoy día con la doctora Tamara Ortiz Pérez, radióloga de Baylor en Houston, Texas. La próxima reunión vamos a hacer la tercera semana de noviembre. Vamos a hablar sobre reconstrucción mamaria, de qué cosa es mejor, una prótesis de poliuretano versus una prótesis de silicona, que es la que más usamos en Perú. En Brasil se usa poliuretano y va a haber un speaker de Brasil que hemos conseguido el día de ayer. Así que buenas noches con todos. Gracias, Steffi. Gracias, Tamara, nuevamente, y a todo tu equipo. Y ya nos estamos viendo seguramente pronto. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. La sesión queda grabada. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Bye Tamarita. bye. Hasta luego. Bye bye.